Un 14 de octubre de 2024 fue la primera exposición en la cual iniciamos este recorrido en esta introducción al Sermón del Monte y que con la gracia del Señor hasta aquí nos ha acompañado. Así que vamos a orar primero antes de continuar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, queremos darte gracias. Ciertamente nos llamas a estar atentos a tus palabras, a tu voz, a tu llamado, a tus exhortaciones, a tus promesas. Y este Sermón del Monte tiene muchas de esas. Así que ayúdanos durante todo este tiempo en el cual hemos estado meditando en esta exposición suya a sus discípulos en su tiempo y ahora a nosotros en este tiempo. Ayúdenos a poder concluir, no sin recordar la importancia de sus palabras para nuestra alma, toda nuestra vida. Ayúdenos a dirigir nuestra mente y nuestro corazón hacia su verdad y que esa pueda hacernos libres y sostenernos en todo momento. Bendíganos, oh Señor, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del día de hoy es El efecto del Sermón del Monte en sus oyentes. Y estaremos en Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. El efecto del Sermón del Monte en sus oyentes. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Es lo que dice la palabra del Señor en esta porción de las Escrituras. Como mencioné, esta introducción fue iniciada en el 2024, en octubre del 2024. Hay varias exposiciones que han surgido de este Sermón del Monte. Nuestro buen Señor nos ha acompañado. Es mi oración, en verdad, a lo largo de todo este sermón que se ha estado exponiendo poco a poco, es mi oración que la iglesia haya prestado atención a las palabras de su Señor, de su Rey, de su Redentor, de su Maestro. De tal manera que podamos continuar o sigamos escuchándole, pero además de que nuestro oír, como hemos visto en las últimas exposiciones, estén acompañadas también del hacer. Es decir, llevando a la práctica en nuestras vidas cada una de estas palabras con las cuales podamos construir un cimiento firme en el cual nuestras vidas estén fortalecidas y cimentadas. Alguien dijo que este Sermón del Monte podría llamarse la Carta Magna o la Constitución de su reino, dado que nuestro buen Señor, en todo este Sermón del Monte, ha expuesto a su pueblo las leyes, las condiciones, y las leyes y las condiciones por las cuales únicamente podemos entrar y permanecer en él. Se nos enseñaron diferentes asuntos prácticos al inicio sobre el carácter del cristiano a través de las bienaventuranzas. También se nos enseñó la influencia que debemos de ejercer en este mundo al ser la sal y luz de la tierra. Y de una manera muy extensa también tratamos los asuntos de la justicia del cristiano, al considerar la profunda enseñanza del Señor sobre los mandamientos de su ley moral y su explicación e interpretación correcta de esa ley moral en este sentido, en donde debe ser resaltada la justicia del cristiano, que es superior a la de los escribas y fariseos. También vimos asuntos relacionados a la práctica, a la religión práctica del cristiano, como la oración, el dar y el ayunar. Además fueron consideradas también las ambiciones del cristiano, que no tiene su tesoro principalmente en la tierra, donde todo se corrompe y se destruye, sino que más bien buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Sus tesoros están en los cielos, donde también esperan a su Salvador. Además fueron consideradas las relaciones más importantes del cristiano, primero su relación hacia Dios y también su relación hacia su prójimo, y donde hablamos de la regla de oro, donde todo aquello que quisiéramos que los hombres hagan con nosotros, deberíamos también hacerlo nosotros por ellos. Especialmente lo que tiene que ver con la cercanía
que un creyente tiene con sus hermanos en la fe. Pero también hablamos de estas relaciones con respecto a la lejanía que debería existir. Debe haber cercanía hacia los hermanos y debe haber una lejanía de los falsos maestros o falsos profetas. Por último, estuvimos viendo algunas aplicaciones que nuestro buen Señor Jesús dio a sus discípulos y también a sus demás oyentes para que podamos examinar seria y diligentemente el camino en el cual estamos circulando cada día en nuestras vidas. De tal manera que no escuchemos, que no sea nuestro caso escuchar en el día final las lamentables palabras: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, sino que al contrario, siendo buenos árboles plantados por el Señor, podamos dar cada día un buen fruto que beneficie a nuestras propias vidas y a otros a nuestro alrededor. Ahora entonces consideraremos la última exposición, que viene a ser el comentario o la perspectiva de Mateo, el autor del Evangelio, siendo un fiel testigo del efecto, por lo menos de manera externa, lo que él describe, del efecto que produjo el Sermón del Monte en sus oyentes, que quiera el Señor en este caso causar ese efecto transformador también en nuestros corazones, y nuestra respuesta pueda también ser asertiva a las palabras de nuestro Rey y soberano Señor. Veremos entonces esta última exposición del Sermón del Monte en 3 puntos principales. El asombro multitudinario en el versículo 28, la autoridad de Cristo en el versículo 29, parte A, y el vacío de una religión sin poder, el versículo 29, la parte B, con unas aplicaciones finales. Primer punto, el asombro multitudinario, versículo 28, leo nuevamente para ustedes, Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Como ya se ha mencionado, mencioné algo la semana anterior también, estos pasajes del día de hoy ya no forman parte de manera estricta del Sermón del Monte como tal, es decir, no fueron pronunciadas por el Señor Jesús como parte de su discurso, de su sermón. Ese detalle que mencionamos no le quita ninguna autoridad o veracidad a lo expresado por Mateo, quien era el autor inspirado por Dios de este Evangelio, sino que más bien esto continúa en armonía con los relatos o los hechos redentores o salvadores del Hijo de Dios. El Rey que hizo, y que él va a seguir relatando, hablando de Cristo, como el Rey que vino a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, no deja de ser importante considerar las expresiones de Mateo ahora, al igual como lo hicimos, en la misma medida como lo hicimos en todo el mensaje previo del Sermón del Monte, en las palabras de nuestro Señor. Al inicio, antes de iniciar el Sermón del Monte con las palabras de nuestro Señor, se dio una introducción en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, que dijo lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Esas palabras también, en ese inicio, tampoco fueron las palabras del Señor Jesús, sino que fueron las palabras de Mateo en esa introducción que se dio. Ahora, de la misma manera, podemos decir que estos detalles del relato que nos da el autor del Evangelio nos ayudan a comprender los diferentes aspectos en el contexto de la multitud de oyentes que estuvieron atentos al inicio de ese sermón, entre ellos sus discípulos, y luego en nuestro pasaje central de ahora, en el de hoy, se nos grafica también las respuestas o las reacciones de esos oyentes después de haber sido expuestos o después de escuchar la exposición del predicador de predicadores, que fue nuestro Señor Jesús, en sus enseñanzas de las verdades del reino anunciadas a lo largo de todo el Sermón del Monte. En tal sentido, debemos de tomar este cierre de Mateo en su narración con la misma seriedad con la que tomamos las palabras de Cristo dichas previamente, dado que todo esto al final forma parte de las palabras inspiradas o de la palabra inerrante y autoritativa, la palabra de Dios, en su revelación en las Sagradas Escrituras. Nos encontramos entonces con el Hijo de Dios encarnado, a quien las multitudes
los judíos e incluso sus discípulos conocían, o quizás lo conocían principalmente como Jesús de Nazaret. Los más cercanos quizás lo conocían como el hijo de José, quien en este contexto de todo el Sermón del Monte se sienta en una ladera de una montaña, quizás una pequeña elevación, para que todos pudieran verlo y escucharlo de mejor manera. No había, por lo tanto, en el Señor Jesús, mientras dio todo este sermón, no había en él un halo de luz sobre su cabeza, como a veces se lo intenta graficar, que lo seguía por todos lados, una luz, y que lo diferenciaba del resto de judíos. No había en él nada particular o especial en ese sentido, de manera externa. No. Lo que los hombres de sus oyentes, lo que los ojos, de sus oyentes veían, simplemente era un hombre del campo Galileo, o por lo menos así lo identificaban. Una persona humilde, sencilla, que especialmente desde el inicio de su ministerio terrenal empezó a evidenciar algo distinto que los demás hombres, pero en el sentido de la doctrina o la predicación que enseñaba y predicaba con gran fuerza a la mente de sus oyentes, junto con los milagros y prodigios que evidentemente confirmaban quién él era. Es justamente lo que se resalta en otro de los evangelios, cuando fueron enviados, por ejemplo, a algunos oficiales a arrestarle y que regresaron a sus mandantes sin cumplir esa comisión. En Juan capítulo 7, versículo 46, se dice lo siguiente: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es muy probable que estas características particulares del Señor hayan motivado a su audiencia, cómo hablaba y lo que hablaba, hayan motivado a su audiencia para estar interesados, estar concentrados en lo que iba a decir. Como vemos en el pasaje, había una multitud que subió al monte y se sentaron a escuchar. Y a diferencia de otras escenas a lo largo de los evangelios, donde constantemente Cristo quizás era interrumpido por sus detractores para hacerle preguntas con el fin de probarles, a diferencia de esto, en este contexto del Sermón del Monte, lo que encontramos es un grupo de personas, un gran número de personas, evidentemente atentos, escuchando, en unas circunstancias donde no habían reacciones de asombro quizás en el contexto de la predicación, sí las hubo después al terminar sus palabras, pero en el contexto de todo su sermón, lo que parece que hubo es un silencio, una atención totalmente concreta en lo que estaba diciendo el Señor. Es probable entonces que durante toda la predicación del sermón estuvieron sumamente atentos y en silencio todo el tiempo, sin mostrar ninguna señal, ningún comentario, ningún murmullo o ninguna respuesta, sino hasta el final del sermón. Ciertamente también esto nos lleva a considerar la actitud correcta dentro del orden de Dios, en el cual todos los hombres o mujeres que somos expuestos a la palabra de Dios deberíamos escuchar con quietud, con silencio, con atención y con meditación, para que luego de ese entendimiento que resulte de eso o de esa devoción, entonces podamos mostrar algún tipo de respuesta a lo que se nos demanda. Cuando Cristo terminó de decir estas cosas, se describe que la gente, o podríamos decir incluso que las multitudes, se asombraron de su enseñanza. Fueron impresionados con el discurso de nuestro Señor, aunque ciertamente este orador que tenían enfrente no se había graduado en las mejores escuelas rabínicas, ni mucho menos había recibido algún reconocimiento del Sanedrín como un predicador oficial en medio de las sinagogas. Nada de esto. Sin embargo, la gente, se describe, se admiraba de su doctrina. La misma se distinguía claramente de aquellos que cada día ocupaban los lugares en la sinagoga para enseñar cada día de reposo. Se distinguía de ellos. Cristo entonces deja de hablar y ahora Mateo nos grafica que la gran multitud estaban oyendo fascinados. Quedaron maravillados, o como dice Hendriksen,
en nuestro idioma es muy difícil reproducir el sabor exacto y pintoresco del verbo usado en el original para describir el estado del corazón y la mente de las multitudes. El punto es que estaban admirados, quedaron asombrados, maravillados, atónitos, e incluso una traducción dice que estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Todas las traducciones al final buscan resaltar el sentido original en el cual se encontraban estas personas. Estaban sacados fuera de sí por la impresión. Ciertamente tenían un rey que hablaba con mucha autoridad, elocuencia, majestad, fervor, y claro que él era el rey de justicia hablando a sus criaturas. Lo mínimo que se esperaría de sus oyentes es atención y admiración al escuchar las palabras de su rey y señor. Sin embargo, a pesar de toda esta admiración mostrada de manera externa, luego de la intensa predicación de Cristo, según los siguientes relatos de Mateo y de los otros evangelios, parece que este asombro solo fue pasajero o momentáneo. Aunque las narraciones describen a multitudes siguiendo a Cristo en diferentes lugares, en las diferentes ciudades donde él entraba, aquí, como vemos en el prólogo, solo se resalta su admiración y su sorpresa, pero no vemos que se resalta alguna evidencia de arrepentimiento o de fe verdadera. No deja esto de ser particular, porque por ejemplo, cuando leemos los relatos en el caso de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, los ejemplos son distintos. Se resaltan a las multitudes que están escuchando atentamente, pero luego inmediatamente también se habla de que ellos creyeron, se arrepintieron, se bautizaron. Pero acá, mientras el Señor Jesús predicó, hubo mucha sorpresa, mucha admiración, incluso temor y reverencia para escuchar en silencio en muchos, pero no se describe que esa sorpresa o esa admiración o ese asombro, no se describe que eso sea una evidencia veraz y clara de una sólida fe o de una conversión o de un arrepentimiento. No se describe nada de eso. De hecho, Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, 22, dice lo siguiente: y todos daban buen testimonio de él, Lucas 4, 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo que también recuerda entonces que muchas personas podrían asombrarse y admirarse de nuestros dones de predicación, si es que los tuviésemos, o ser sorprendidos por la doctrina que predicamos, y sin embargo, a pesar de esa sorpresa o admiración, qué bonito sermón, qué buena palabra, o cosas como esas, a pesar de esa admiración, sin embargo, no convertirse al Señor por las verdades de esa predicación. En muchas de las ciudades donde Cristo caminó, quedaron atónitos por sus palabras y sus obras. Y por ejemplo, en el caso de Nazaret, en el contexto de Lucas, lo que mencionábamos hace un momento, la ciudad donde había crecido, fueron maravillados ante la doctrina de nuestro Salvador, lo admiraron, pero aún así no creyeron en él. Al punto que luego le recriminaron por ser el hijo de José, el carpintero. El asombro multitudinario, el asombro individual incluso, no debería entonces marearnos o cegarnos a la realidad espiritual de las personas. Faraón, por ejemplo, fue reprendido constantemente por Moisés y mostró algún tipo de admiración y asombro, sin embargo, continuó en su misma condición. Saúl, de igual manera, recibió los llamados a atención, en este caso por medio del profeta Samuel, pero aún así se mantuvo en su condición. El rey Acab fue confrontado en varias ocasiones también por el profeta Elías,
Pero las Escrituras nos confirman que aunque hubo algún tipo de asombro o algún tipo de confusión en ellos, sin embargo, las Escrituras nos muestran que muchos de ellos no se apartaron de sus pecados, de hecho murieron en rebeldía contra Dios. El Evangelio de Lucas también nos recuerda otra escena donde una mujer evidenció cierta admiración por la doctrina de Cristo, pero también en medio de eso evidenció un reconocimiento por la madre de Jesús, a lo cual él respondió en Lucas 11, versículos 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Dice la palabra del Señor. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ciertamente nuestro buen Señor por lo menos tenía dos preocupaciones centrales en esa escena. La primera es que la doctrina es importante, porque como decía el pasaje al inicio, las cosas que él decía, las doctrinas, sus enseñanzas, impactaron a muchos. Siempre buscó diferentes formas, métodos, en este caso para explicarse de mejor manera, más claramente a la mente de sus discípulos, para que sean saturados de su doctrina o de la palabra de Dios, y para que ni una jota ni una tilde dejara de ser interpretada de manera correcta. Entonces, lo primero, hay una correcta preocupación por la doctrina de parte del Señor. Pero lo segundo es que no basta con oír, como ya fue dicho antes, no basta con oír en este caso, sino que ni siquiera es suficiente con admirarse o sorprenderse luego de oír la doctrina, sino que es necesario una respuesta obediente de parte de sus verdaderos discípulos, quienes oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo el Señor. Entonces, oír es importante, conocer la doctrina es importante, admirarse y sorprenderse es importante, pero no es suficiente si es que no va acompañado de una respuesta nuestra en obediencia a lo que el Señor nos llama a realizar. La pregunta fundamental entonces en este primer punto es: ¿estoy prestando atención a las palabras de Jesús? ¿Dedico tiempo, espacio y esfuerzo a escucharle atentamente? ¿Experimentas algún tipo de sorpresa, algún tipo de admiración por la doctrina del Señor? Si las respuestas son sí a todo lo anterior, entonces, luego la siguiente pregunta es: ¿soy un oidor y un hacedor de la voluntad del Padre? Solo hay dos formas de responder a esto, como ya hemos visto. O solo puedo oír y emocionarme por lo que oyo y no pasar de allí, o puedo oír y responder en obediencia y someterme a la autoridad de Cristo, quien habla, y poner en práctica como un buen constructor prudente que construye su casa sobre la roca. ¿De cuáles somos? ¿De cuáles somos en este sentido? Es lo que debemos de preguntarnos. Vamos al segundo punto, entonces, la autoridad de Cristo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo, en este caso, además de explicarnos el tipo de reacción que tuvieron las multitudes que escucharon predicar al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, también nos entrega otro detalle, no menos importante para nosotros. Nos entrega la razón principal de su admiración o de su sorpresa. Esta razón contrasta con otras perspectivas o interrogantes que tenían muchas personas al respecto. ¿Quién era ese maestro? O como nos recuerda el mismo autor, en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 55. Mateo 13, 54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían:
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O también en Mateo capítulo 13, luego el versículo 57, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Quizás la respuesta a todas estas interrogantes hubiese sido de manera concreta, sí. Sí, es el mismo hombre que creció en su contexto, que vivió junto a ustedes, que pasó toda su vida junto a ustedes, 30 años aproximadamente junto a ustedes, incluso sus familiares, sus hermanas, su madre, en la carne, todos los conocen ustedes. Sí, es Jesús de Nazaret. Pero también la respuesta debe ir acompañada con que Él es verdaderamente Jesús de Nazaret, verdaderamente hombre. Lo cual ustedes confirman con sus preguntas. Pero esa sabiduría y ese conocimiento y ese poder que les sorprende solo procede de una persona y de un lugar, de Dios, su Padre. Esa autoridad con la cual hace las cosas, con la cual hizo milagros y predicó la palabra, solo procede de que Él es el Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, tiene autoridad sobre todo lo que existe. Juan, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en Mateo 28, 18 también dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La razón que nos dice Mateo entonces que causó esta admiración y sorpresa en sus oyentes fue entonces la gran autoridad con la cual enseñaba el Señor Jesús, a diferencia de los escribas o de los otros maestros judíos, quienes citaban los pensamientos de otros escritos, quizás, como para afirmar lo que decían. El Señor Jesús en este sermón hizo gala de su autoridad en muchas ocasiones, siempre. Bruce resume que esta diferencia que los escribas era que los escribas enseñaban según la autoridad, en cambio Jesús hablaba con la autoridad. Si pensamos, por ejemplo, también en los antiguos profetas, todos ellos vinieron a hablar, cuando traían palabra del Señor, hablaban en el nombre del Señor. Ellos eran la voz de Dios, del Dios viviente, sus labios hablaban la voz del Dios viviente, pero venían en el nombre del Señor. La forma común que utilizaban era, así dice el Señor. En el caso de los escribas y fariseos, ellos normalmente, cuando enseñaban, habían dos escuelas que predominaban, la de Hillel, que era la más flexible, y la de Shammai, que era la más estricta. Entonces, en cualquiera de los casos, cuando ellos enseñaban, hacían alusión, así como dijo Hillel, o así como dijo Shammai. Y al hacer alusión a esos antecesores, con esa alusión pretendían darle algún tipo de autoridad a lo que decían. Así como fue interpretado por tal o cual maestro. El problema es que conforme avanzaban sus enseñanzas, empezaban a diluir la autoridad de la misma escritura en medio de sus muchas interpretaciones, dándole autoridad a sus antecesores. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nuestro buen Señor no utilizó ni la forma de los antiguos profetas, ni la forma de las enseñanzas de los escribas, sino que en múltiples ocasiones, especialmente a lo largo de todo este sermón del monte que ya transcurrimos, utilizó siempre una expresión autoritativa. En verdad os digo, yo os digo, escuchaste que fue dicho, pero ahora yo
os digo. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo también capítulo 6, versículo 16, que son pasajes que ya hemos revisado: cuando ayunéis no seráis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido. Por lo tanto, las multitudes que le escucharon, según Mateo, pudieron percibir que la manera de enseñar de Cristo Jesús era con una autoridad, o con autoridad, con una autoridad distinta que no habían podido percibir en el contraste que se hace de los escribas. Cristo entonces enseñó en su propio nombre. Él es el Señor de su doctrina. No vino como un intérprete o mensajero solamente, sino que vino a explicar las palabras de Dios como Hijo de Dios, como el Rey de su pueblo, con toda autoridad. Además, en sus discursos ciertamente abundaba la gracia especial, la humildad, su mansedumbre, su amor, su misericordia, su compasión y los dones del Espíritu sin medida. Todo eso lo hacía resaltar, evidentemente, contra los maestros de los escribas. En Lucas capítulo 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15 también dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No es un por favor arrepiéntanse o por favor crean. Es un llamado con toda autoridad: arrepiéntanse y crean. Ciertamente su celo por la gloria de su Padre y su ferviente deseo de que las almas de los hombres vengan a la salvación eran los fines principales de su ministerio. Y para este propósito siempre hizo uso de la gracia y de su autoridad. Él hablaba la verdad, presentó siempre asuntos de gran importancia a los hombres, asuntos de importancia en la vida, en la muerte, en la eternidad. Y como hemos visto a lo largo de todo el Sermón del Monte, ese sistema, o había un orden en su predicación, no escatimó los medios útiles para enseñar constantemente y sean más claras esas verdades, usando ilustraciones incluso, para que sean más cercanas o conocidas esas verdades del reino a sus oyentes. Todo eso logró captar la atención y mejorar quizás la comprensión de muchos. Además, era él que hablaba como aquel que ama a los hombres, como aquel que está preocupado por el bienestar eterno de sus oyentes. Había un interés que trasciende el tiempo e incluso la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo entonces fue alguien que predicó con autoridad. Y el pasaje nos dice que habló con esa autoridad. Su mensaje venía directamente del corazón y la mente del Padre. No había una fuente más confiable de la verdad predicada. Sin embargo, a pesar de haber predicado con toda autoridad y bajo todas estas manifestaciones, nos dice Juan en capítulo 8, versículo 25, Juan 8, 25 y 26. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que yo he oído de él, esto hablo al mundo. Solo Cristo podía sacar de sí mismo con toda autoridad a los hombres y mujeres y mostrarles esas verdades, porque solamente era la fuente del agua viva
que salta para vida eterna. Pero además de esto, la autoridad de Cristo era también confirmada por su poder de sanidades, de expulsar demonios, de perdonar pecados, de dar vida a los muertos. No había ningún maestro en la historia que había tenido ese tipo de autoridad. Y de la mano con todo esto, Jesús también tuvo una vida irreprensible. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cumplió perfectamente la ley de Dios. Todo lo que le fue requerido de la ley lo cumplió. Se sometió a la voluntad del Padre, al punto de que su sometimiento y obediencia lo llevó a una cruz y a morir en sustitución de su pueblo. Mientras los reyes de la tierra imponen su autoridad, imponen su gobierno, sometiendo a la fuerza a sus súbditos, es lo que hacen los reyes, los gobernantes. En cambio, este Rey y Señor Jesucristo, con toda la autoridad del cielo y en la tierra, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que por medio de su sacrificio expiatorio, ahora sus escogidos, su pueblo, alcancen salvación. La manera de ganar el corazón de los suyos, evidentemente, aunque tenía toda la autoridad, fue una autoridad ejercida también en amor, en gracia, en misericordia. ¿Cómo entonces podría yo no mostrar sujeción a un rey tan compasivo y misericordioso como este? ¿Cómo podía rebelarme ante la autoridad de este rey que ha mostrado hacia mí? ¿Cómo podría pretender entonces escoger hacer mi propia voluntad o considerar primero mi voluntad, mis planes, antes que la autoridad de Cristo sobre mi vida? ¿Cómo podría hacer eso? Ciertamente el Señor nos salva por su gracia. Y salvó por su gracia a muchos oyentes luego de esa predicación del Sermón del Monte. Sin embargo, es una alerta para nosotros saber que muchas personas pueden sorprenderse, pueden admirarse por la doctrina de Cristo, incluso pueden lo pueden reconocer como alguien que enseña con autoridad, pero aún así muchos deciden seguir caminando el amplio camino que lleva a la perdición. Muchos deciden no someterse a la autoridad de Cristo ni reconocerle como su Señor. Quizás sí, tú eres mi Salvador, pero no le reconocen como su Señor en toda su manera de vivir. No se someten a la autoridad de Cristo, y las dos cosas deben ir de la mano. No están dispuestos a rendirse de todo corazón delante de su Señor. Ellos quieren seguir reinando en su corazón, quieren ser salvados de sus pecados, pero quieren seguir reinando ellos en su corazón. Ellos quieren seguir reinando y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios. Y tú debes de saber, si eres uno de ellos, tú debes de saber que no hay salvación para nadie que no se someta a la autoridad del Hijo. No hay salvación para nadie que no se someta a la autoridad del Hijo. Porque Cristo va a reinar en ese corazón y Él va a gobernar en ese corazón también. Va a liberarme de mis pecados, va a perdonarme de mis pecados, va a liberarme de la esclavitud de mis pecados, que con dureza me gobernaban, pero luego de perdonarme y de limpiarme, Él va a reinar allí. Él tiene autoridad para reinar allí. Me da la fe para creer, me da el arrepentimiento para volverme de mis pecados, pero también me da la capacidad para que pueda decir ahora, ya no soy yo el que vive, sino que ahora Cristo vive en mí y Cristo reina también en mí. El Hijo de Dios que predicó en ese Sermón del Monte tenía y tiene la autoridad. Eso nos lleva al tercer punto. El vacío de una religión sin poder. Leo todo el pasaje nuevamente. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El autor del Evangelio hace una clara distinción entre la enseñanza de Cristo y su autoridad y la forma de religión que vivían y enseñaban muchos escribas y fariseos. Hay una distinción allí, clara. Ya hemos mencionado entonces este énfasis. Hay un énfasis claro que entre lo que Cristo hacía a través de su predicación y enseñanza y cómo los escribas o fariseos, o los escribas de manera particular en el pasaje, hacían o vivían. Entonces, no se puede decir, esto no quiere decir que ellos, los escribas, no enseñaron algo de acuerdo a la Escritura. Sí lo enseñaron en muchas ocasiones. Usaban la Escritura y enseñaban. Era la Escritura, o la Torá en el caso de muchos de ellos, lo que era la base principal de lo que enseñaban. Sin embargo, el problema principal es que la autoridad de la enseñanza que empezaban a dar conforme el tiempo pasaba, empezaba a depender de la cadena de antecesores o de maestros anteriores que le precedieron. Aunque tenían la Escritura, evidentemente, en este caso la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, tenían la Escritura, su énfasis principal cuando enseñaban los escribas era como tal rabí dijo, o como dije hace un momento, como la escuela de Hillel enseñó, o como la escuela de Shammai. Entonces, a lo largo de su enseñanza, esto causaba que la verdad enseñada, en primera instancia de las Escrituras, se empezaba a percibir como algo que era transmitido solamente por la tradición y que la autoridad venía más de la tradición que fue enseñada y no venía de la autoridad de las Escrituras. Las personas entonces probablemente percibían que la palabra de Dios, al ser acompañada de la tradición oral, empezaba a perder su énfasis escritural y empezaba a prevalecer las interpretaciones orales de ellos, como por ejemplo, cómo guardar el sabbat, qué contamina o qué purifica, cómo ofrendar y cuándo o cuándo no hacerlo, cómo amar al prójimo y cuándo no amarlo. Muchas de las cosas que, como vimos a lo largo de todo el Sermón del Monte, el Señor Jesús trajo luz, trajo enseñanza, trajo interpretación correcta a lo largo de todo este sermón, que era distinta de la que ellos habían interpretado en muchas ocasiones. El vacío experimentado de muchos judíos en esta religión sin poder se evidenciaba cada vez más cuando los escribas aplicaban la ley e incluso la aplicaban en casos tan detallados, volviéndolos una regla general para todos. ¿Cuántos pasos puedo dar en el día de reposo? Ok, esta es la conclusión. Eso es para todos ahora. ¿Puede sanar o puedo preocuparme por la salud de alguien en el día de reposo? Esta es la conclusión. Eso es para todos ahora. ¿Qué tipo de cargas puedes llevar y qué tipo de cargas no? Entonces hacían interpretaciones muy específicas y eso iba evidentemente allanando lo que no era la palabra de Dios. Todo esto hacía que la enseñanza de los escribas y fariseos se volviera una carga muy pesada para sus seguidores. Su sistema era sumamente complejo poder observarlo, al punto que el Señor les dice, y cuando hace sus juicios hacia ellos, les dice a sus discípulos en Mateo 23, versículos 3 y 4, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Una enseñanza vacía, fría, una religión sin poder, tiene ciertamente esta característica en los que le enseñan y en los que la promueven. Ciertamente se enseñan muchas cosas o decimos a otros que deben hacer muchas cosas, pero nosotros no las hacemos. Y eso pasaba con los escribas. Estaban preocupados principalmente por lo externo y no por lo interno. Estaban preocupados por una piedad externa y no una piedad genuina. Estaban preocupados por los ritualismos externos, por una conducta aparente, porque no se den cuenta que estoy viviendo una vida de hipocresía. Buscaban solo cumplir con una religión
que no les traía ningún bien ni a ellos ni a sus oyentes. Se preocupaban por limpiar solo lo de fuera y no lo de dentro. Solo aparentaban una santidad, pero no la vivían. Y el Señor les dice, no busquen el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios primero, quien conoce lo íntimo y lo secreto de ustedes. Lamentablemente, muchos escribas y muchos fariseos y muchos de sus seguidores fallaron en este punto. Fallaron. Son opuestos, evidentemente. De hecho, ellos son un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Ellos abrazaron una religión, abrazan una tradición antes que a Cristo y su verdad. Abrazaron todo esto. Fallaron en predicar el contenido verdadero de la doctrina. Fallaron en mantener cómo hacerlo en una actitud correcta y fallaron en predicar el contenido verdadero de esa doctrina de Dios. Y fallaron en predicarlo con amor y con gracia. Se llenaron de orgullo, se llenaron de altivez, se llenaron de ambición, buscando solamente su propio beneficio y no la gloria de Dios ni el bien de su pueblo. Eso es un claro ejemplo de una religión vacía, sin propósito y sin beneficio. Y en aquel día, aquellos que terminen como muchos de estos escribas o fariseos, en aquel día no escucharán del Señor nada bueno, nada agradable, sino un duro golpe que les dirá, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Quiera el Señor ayudarnos, alejarnos de todo tipo de religión fría, vacía o falsa, sin ningún poder de Dios obrando en ella. Quiera el Señor alejarnos de toda apariencia de verdad, sin que la obra del Espíritu Santo prevalezca. Quiera el Señor ayudarnos a examinar todo este sermón del monte y podernos ver la realidad de nuestro corazón. Aplicaciones finales. Iglesia de Cristo, ciertamente nuestro Señor ya ha terminado su sermón del monte, pero su palabra no se ha cerrado aún. Su palabra sigue abierta para nosotros. Debemos de preguntarnos, como ya dije, ¿he prestado atención al sermón del monte? ¿Lo he escuchado con temor? ¿Lo he escuchado con devoción? Y aunque hoy terminamos las exposiciones del sermón del monte, nuestras Biblias continúan abiertas, o deberían de continuar abiertas. Y el sermón continúa en nuestras Biblias. Y debemos de ir cada vez y cuando a Él y examinar, según las palabras de Cristo, nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra práctica cristiana. No dejes de escuchar la voz de tu Señor cada día en su palabra. Iglesia de Cristo, ¿estás admirada con la doctrina de tu Señor? ¿Te sientes atónito por todo lo que nos ha sido enseñado? Si es así, eso es bueno. Pero como hemos dicho, no es suficiente. La admiración o reacción momentánea no es suficiente sin la obediencia o la acción continua. La admiración momentánea no es suficiente sin la acción continua. Debemos admirarle, claro que sí. En los miércoles estamos considerando las perfecciones de Dios y como he mencionado, eso debe sorprendernos cada vez más. Pero luego de conocerles, luego de oír, debemos responder en una vida práctica. Oír y hacer, oír y poner en práctica es la característica de un discípulo de Cristo que construye prudentemente sobre un terreno firme. Iglesia de Cristo, no nos conformemos con una religión vacía y sin poder. Voy a la iglesia, oro, canto, leo la Biblia, escucho la palabra, converso un poco con mis hermanos. Chao, nos vemos el próximo domingo. No nos conformemos con una religión vacía y sin poder. Busca al Señor cada domingo de manera especial y cada día de manera personal. Busca al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Búscale en espíritu y en verdad. No te conformes con solo cumplir ritos, por más reformados que parezcan. Ve, búscale, conoce a tu Dios,
Escucha qué te dice y obedece lo que Él te llama a hacer. Ten cuidado de tener solo una vida o una religión superficial, sin ningún fruto, solo de ritos externos, sin ningún fruto espiritual. Ten cuidado. Amigos que nos visitan hoy o regularmente, quizás has escuchado gran parte del Sermón del Monte a lo largo de cada domingo, o quizás lo has escuchado hoy por primera vez. En cualquiera de los casos, necesitas hacerte una pregunta. ¿Quién ejerce autoridad en tu vida hoy? ¿Quién es la autoridad máxima en tu vida? ¿Quién reina en tu corazón hoy? ¿Quién es el Señor en tus decisiones? Si tu respuesta no es la voluntad de Dios o la voluntad del Padre, si tu respuesta no es Cristo o su palabra o su Espíritu morando en ti, quien reina, déjame decirte que estás en graves problemas. Sin embargo, aunque los problemas son graves y no los puedes solucionar por ti mismo, hoy tienes una nueva oportunidad porque has escuchado nuevamente a Cristo, porque has escuchado la autoridad que Él ejerce y tiene y va a ejercer en tu corazón, en tu alma, porque has escuchado que tiene autoridad para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos la fe salvadora, para cambiar nuestro corazón, para darnos una nueva vida. Él tiene la autoridad para hacer todo eso y el poder. Ese es el Cristo al que hemos venido a adorar. Y ese Cristo tiene autoridad. Por lo tanto, ruega al Señor que te conceda rendirte hacia ese Rey. Rendirte hacia esa autoridad de Cristo. Ruega al Señor que te conceda un corazón para rendirte ante la autoridad del Señor de señores. Ruega al Señor que te dé un corazón nuevo y te limpie de tus pecados. Que te dé una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero. Necesitas rogar al Señor por eso. No sé cuáles son tus problemas en la vida, quizás muchos, como todos aquí. Pero tu problema principal es que Cristo no reina en tu vida. Por lo tanto, ruega por eso, que te conceda fe salvadora, la fe para creer en Cristo y el arrepentimiento de tus pecados. Ven a Cristo y sométete a Él, porque Él es un Rey bondadoso y misericordioso. Oremos. Oh Señor bendito, digno eres tú.